Buenas tardes, yo soy el interno Adrián Leonardo Río Juanuco. El día de hoy vamos a hablar del tema sobre la violencia, acoso psicológico y sexual en el trabajo. Bueno, primero partimos por la definición de violencia. Jean-Claude nos dice, la violencia en sentido estricto, la única, la única medible e incontrastable es la violencia física. Violencia física. Jane Marie, uso de la fuerza abierta o escondida con el fin de obtener de un individuo o un grupo eso que ellos no quieren consentir libremente. Thomas Platt, fuerza física empleada para causar daño. John Kenny, la violencia es una interferencia física en el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Aspecto clave, tratar al otro no como sujeto, sino como objeto. Definición de violencia. Mitchell nos dice que es la destrucción o impedimento del sujeto. El sujeto actúa, crea y reconoce en relación con otros. Cuando se le impide actuar como sujeto, hay violencia. Rita Laura Segato nos dice la violencia moral, prácticas cotidianas que sostienen la dominancia patriarcal, operan sin la necesidad de golpes o fuerza física. Y Johan Galtung nos dice, la violencia estructural, las estructuras sociales impiden el desarrollo humano, ya sea la pobreza o desigualdad. Violencia cultural, ideológicas, valores o creencias que justifican otras violencias, ya sea racismo o sexismo. Las causas. El origen multicasual tiene 3 niveles, los cuales son las causas estructurales o histórico-sociales, causas contextuales, detonantes inmediatos. Las causas estructurales o histórico-sociales surgen de aquellas formas de organización social que desprotegen y condenan a ciertos sujetos a no desarrollar plenamente sus posibilidades, ya sea como el patriarcado, el racismo y desigualdad económica. Causas contextuales se presentan en relación sociales específicas que producen tensiones, desigualdades o frustración. Situaciones particulares ya sea en la familia, escuela, trabajo o comunidad. Detonantes inmediatos, el evento puntual que provoca la manifestación de violencia, ya sea por el orden, provocación o un conflicto súbito. Manifestaciones. Tenemos según el daño, ya sea físico, psicológico, sexual, patrimonial o económica, según el contexto escolar, familiar, laboral, callejera, política o delictiva. Dinámicas espirales de violencia. Espiral de emulación. La violencia se imita cuando es efectiva, no hay castigo, fomenta su repetición. Espiral de acción-reacción. Una agresión genera otra, alimenta ciclos crecientes. Espiral de reforzamiento. La percepción subjetiva de la violencia genera miedo y conductas defensivas. Aumenta la violencia objetiva. Bueno, vamos con las manifestaciones. Tenemos el distanciamiento, aprendizaje social de la violencia y desplazamiento. En el distanciamiento, el agresor se aleja física o moralmente de la víctima para disminuir la empatía. En aprendizaje social de la violencia, se aprende por observación directa o mediática. En el desplazamiento, la violencia se dirige hacia un blanco distinto al que generó la frustración. Consecuencias. Las consecuencias individuales y las consecuencias sociales. Consecuencias individuales, ya sea daño físico, daño psicológico y emocional, como pueden ser el estrés, el miedo, los traumas. Daño patrimonial, afectaciones en la identidad, autoestima y sentido de pertenencia.
Consecuencias sociales. Deterioro de la cohesión social, construcción de climas de miedo y desconfianza, reproducción de ciclos de violencia, problemas económicos, debilitamiento institucional. Podemos ver las agresiones, vandalismo. Bueno, definición de acoso. Situaciones en las que una persona es sometida a hostigamiento, intimidación, abuso verbal, abuso físico, sucede de forma repetida y persistente por parte de una o más personas. En cualquiera de sus formas, todo comportamiento por acción u omisión, manteniendo el tiempo, sea verbal o física, que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona. Delito en el que una persona vulnera la dignidad de otra persona por medio de conducta hostil y constante, se asocia a comportamientos no deseados que buscan intimidar u hostigar a las víctimas. Síntomas del acoso psicológico. Tenemos la ansiedad y ataques de pánico, la depresión, insomnio y pesadillas, cambios en el apetito, irritabilidad, aislamiento emocional, sentimientos de vergüenza o culpa, pérdida de autoestima, trastornos del estrés postraumático, problemas de salud física relacionados con el estrés. Tipos de acoso. En función de las jerarquías de poder, tenemos el acoso descendente. Es el acoso que se produce desde una persona que ocupa una posición superior a la víctima. El acoso ascendente produce desde una persona que ocupa un puesto inferior a la situación de la víctima. Acoso horizontal, la forma en que se origina entre compañeros y compañeras de la misma categoría o nivel jerárquico. Interseccionalidad. El origen de esta se debe a razones múltiples y simultáneas. Se origina por una o más razones. Tipos de acoso en función del entorno. Acoso escolar, lo ya conocido, lo que es el bullying, afecta a estudiantes en todas las edades y puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de las víctimas. Acoso sexual, forma de violencia de género que involucra comportamientos no deseados de natural sexual, siempre dirigidos sin consentimiento de la otra persona. Acoso laboral, el mobbing, situación en la que un empleado es sometido de manera persistente y repetida a conductas hostiles, abusivas, intimidadoras en el lugar de trabajo por parte de sus supervisores, compañeros o ya jefes. Violencia familiar. La violencia familiar, conocida como violencia doméstica o violencia intrafamiliar, es una grave problemática que involucra actos abusivos o violentos dentro del hogar. Tipos de acoso. Acoso por razón de sexo. Comentarios despectivos acerca de las mujeres o valores considerados femeninos. Uso de comentarios sexistas basados en prejuicios de género. Conductas hostiles hacia quienes ejerciten derecho de conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Demérito de la valía profesional por el hecho de la maternidad o de la paternidad. Minusvaloración, desprecio o aislamiento de quien no comporte conforme a los roles socialmente asignados a su sexo o género. Tipos de acoso. Acoso psicosocial o moral. Tomar acciones de represalia frente a quienes plantean quejas, denuncias o a quienes colaboran con las personas reclamantes. Insultar o menospreciar repetidamente a cualquier persona, reprenderla reiteradamente delante de otros, difundir rumores sobre su vida privada, exigencia de resultados desproporcionales y imposibles cumplimientos a diferencia de los demás
compañeros del trabajo. Tipos de acoso. Ciberacoso, tenemos el hostigamiento, denigración y suplantación de la identidad. El hostigamiento, envío de imágenes o videos denigrantes, seguimiento mediante software espías, remisión de virus informáticos y humillación utilizando videojuegos. Suplantación de la identidad, entrada en una cuenta de correo electrónico o una red social de otra persona para enviar o publicar material comprometedor sobre ella, manipulado y usurpando su identidad. Denigración. Distribución de información sobre la otra persona en un tono despectivo y falso mediante un anuncio en una web, envío de correos electrónicos, de mensajería instantánea o de fotografías de una persona alteradamente digitales. Tipos de acoso: acoso sexual, comportamientos de naturaleza sexual que afectan a la dignidad, generan un entorno intimidatorio u hostil o condicionan el acceso a los beneficios laborales. Chantaje sexual. Exigir favores sexuales a cambio de empleo, ascensos o bien beneficios. Acoso ambiental. Comentarios, gestos, insinuaciones o imágenes sexuales no deseadas. Conductas asociadas al acoso laboral. Tenemos 4 puntos. El primero nos dice dejar al profesional de forma continuada, sin ocupación efectiva o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique. Ocupación en las tareas inútiles o que no tienen valor. La 2. Exigir resultados desproporcionados de imposible cumplimiento con relaciones a los medios materiales y personas que se asignan. 3. Acciones de represalia frente a quienes han planteado quejas, denuncias o demandas a quienes han colaborado con las personas reclamantes. 4. Insultar o menospreciar repetidamente, reprenderlo reiteradamente delante de otras personas o difundir rumores sobre su profesión o sobre su vida privada. Conductas asociadas al acoso sexual. Contacto físico innecesario, rozamientos, palmaditas, abrazos, etc. Todo esto se toma como acoso sexual. Claro, sin consentimiento. Bueno, observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia, aspecto o condición sexual de la persona y abusos verbales deliberados. Invitaciones comprometedoras, persistentes para participar en actividades sociales lúdicas, pese a que la persona ya dijo que no. Uso de imágenes pornográficas en los lugares de trabajo, gestos obscenos, observación clandestina de personas en lugares reservados, demanda de favores sexuales. Ok, aquí tenemos unas cuantas noticias. Bueno, esto es de todos los días. Bueno, gracias por su atención.